¡Corramos! Se cerró una puerta, eso fue el viento, producto del viento. Mucho miedo, a mí las tormentas, lo voy a blanquear, chicos. Soy una persona que le teme a las tormentas. Cuando era pequeña me metía debajo de la mesa. De grande ya no puedo hacer esas cosas, porque voy a decir, pobrecita, pero la fobia está. Como un monstruito que me acompaña, que me abraza, que me aplasta, me agobia generalmente. Así que yo me voy a quedar acá en la radio hasta que deje de llover. Deja de llover mañana, vuelvo mañana a mi casa. No tengo ningún problema, pero yo a la calle. Así no te salgo. Así no te salgo. Lo tenemos a Santiago Polo como cada jueves. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás, María? Muy, pero muy bien. Vine con la lluvia. Viniste y no de inversiones. Y no de inversiones, no de inversiones. ¿Te acordás la lluvia de inversiones? ¿Te acordás? ¿Te acordás del segundo semestre? No llegó. Pero teníamos la ilusión de que iba a llegar. No seamos sonsos. Yo tenía la ilusión de que llegaba. Bueno, al final no llegó. ¿Pero qué es lo que está llegando? El presupuesto. ¿Qué es lo que está llegando? Bueno, sí, se va a votar el presupuesto, se va a tratar el presupuesto en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Fue algo bastante particular lo que hizo el presidente el día domingo, de presentar él mismo el presupuesto en cadena nacional. Con la banda presidencial, mira, con el bastón, yo te vengo con todo. Parecía Bilbo Bolsón, ¿viste? Iba caminando así, una cosa maravillosa, que alguien le avise que el bastón no se usa así. Dijeron que el rating cayó. Como que el domingo los argentinos no tienen muchas ganas de... Yo creo que sí, aparte es raro, fue abrupta la caída y tampoco se siguió mucho en redes sociales, yo no sé, en Estados Unidos por ahí la gente está más acostumbrada a esto, ¿no? Cuando se anuncia, es como el discurso para la nación, una cosa así, ¿no? Todos los años el presidente, que incluso también a veces tienen el problema que no se ponen de acuerdo en la Cámara, representantes demócratas con republicanos. Y pero eso entiendo que es la apertura de las sesiones ordinarias. Pero que acá se hace el 1 de marzo. El 1 de marzo, pero allá también después tienen como un discurso, que yo no sé si es la presentación del presupuesto o qué, pero bueno, por ahí en otros países tiene asidero. Yo me parece que hacerlo un domingo, por ahí un día de semana, lo que pasa es que por ahí se interfiere también con lo deportivo, es raro, ¿viste? A mí me gusta, yo soy una persona que le gusta estar informada, pero entiendo que no a todo el mundo le va a gustar escuchar de un presupuesto un domingo a la noche. Fue el domingo porque es el día que está establecido, que es el 15 de septiembre, que todos los años el 15 de septiembre es el día en el que se presenta, claro, de que el Poder Ejecutivo Nacional presenta el presupuesto para el año que viene en el Congreso. Pero es una presentación que suele ser el Ministro de Economía, en comisión de presupuesto, no es un evento político de relevancia. Este gobierno sin duda ha decidido tomarlo como un evento político de relevancia, como un hecho político para su gobierno. Y habla justamente de, bueno, ya venimos hablando de las prioridades que tiene el gobierno en materia fiscal, de remarcar la necesidad del superávit fiscal y demás cuestiones. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre esto que se presentó? La novedad principal podría ser la introducción de una regla fiscal que existe ya por ley, no es que es una regla fiscal que no existe, pero no está tan tenida en cuenta, no fue tenida en cuenta en los últimos, te diría, 20 años tranquilamente. Sí. Que básicamente lo que dice esta regla fiscal es que todos los años el resultado financiero del Poder Ejecutivo Nacional tiene que estar equilibrado. Uh-huh. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Que vos, de tus ingresos, menos lo que vos gastás a nivel corriente y gastos de capital, te tiene que sobrar para poder pagar los intereses de la deuda que vos debés. Sí. Y ese resultado, cuando vos, tus ingresos, te dan para pagar tus gastos, no sé, los salarios de los trabajadores, las transferencias que hagas, no sé, al sector público nacional, a las universidades nacionales, a las jubilaciones, todos los gastos que tiene el Estado, sí, la construcción de obra pública y demás, y además los intereses de la deuda que contrajiste para otras cosas, digamos. Uh-huh. Todo eso te tiene que alcanzar con los impuestos que vos recaudás, sin necesidad de tomar ni nueva deuda ni de emitir. Uh-huh. Esa es la regla fiscal que introduce, que sería como la novedad, que básicamente lo que dice es que sí o sí tiene que haber un superávit primario, es decir, ingresos menos gastos corrientes, sí o sí tiene que ser mayores los ingresos que lo que gastamos, de modo tal que alcance para el pago de los intereses de la deuda. Es como cambiar el orden de cosas, si se quiere. Sí. En general, el gobierno antes estimaba cuáles iban a ser sus gastos anuales, después calculaba cuántos iban a ser sus ingresos por impuestos,
Y después venía la diferencia para saber qué necesidad de financiamiento adicional tenía. Ahora es al revés, calcula primero los ingresos y después en función de eso ajusta sus gastos. Es decir, lo que establece este presupuesto es que si los ingresos estimados, por ejemplo, vos estimás en un año, che, bueno, voy a ganar tanto, bueno, tus ingresos se caen por alguna cuestión, actividad económica, por algún cambio en alguna variable económica. Si tus ingresos caen, ¿qué va a tener que hacer el gobierno? Va a tener que ajustar más aún los gastos de lo que los tenía estipulados. Pero ya hizo un ajuste tremendo. Primero que estamos con un presupuesto prorrogado de 2023, con lo cual ya eso en términos reales cayó un montón. Pero después tenés una prórroga de un presupuesto que ya con la inflación que tuvimos no alcanza para pagar hoy. Recortaste toda la obra pública. ¿De dónde más se puede ahorrar? Bueno, eso va a ser una cuestión de creatividad del gobierno el año que viene. Los componentes que no se van a poder tocar para recortar son los que ya tienen aumentos estipulados o por ley o por decreto y que están indexados a alguna variable, por ejemplo las jubilaciones, las asignaciones universales y demás. El gobierno puede recortar en otros componentes del gasto, como puede ser, no sé, salarios públicos, que no tienen alguna fórmula de indexación, en más obra pública, en organismos que quizás diga, che, este organismo no me cierra, no me sirve, lo cerramos. Claro, cuesta, pero debe haber, pero a mí me cuesta, porque ya cerraron el Inca, o lo están como desmantelando, cerraron el Ministerio de la Mujer, achicaron, concentraron en Petovel un montón de ministerios. Uno dice, bueno, ¿hasta dónde no están incorporando nuevos agentes a la función pública? Están con los que están, a los que están le están dando retiro voluntario. Entonces vos decís, ¿qué más? Evidentemente algo más deben tener para achicar, porque si no, no estarían arriesgándose a tanto. Y sí, sin duda. El Estado es grande. Y uno desconoce, claro. En ese sentido, ¿qué pasaría del lado contrario? Si los ingresos mejoran, no es que plantean, che, bueno, vamos a expandir el gasto. No, dicen, si el ingreso mejora, por alguna cuestión particular, es para seguir cancelando deudas o reducir la cantidad de dinero en circulación. Y en el caso de que fueran ingresos permanentes, o sea, fuera una mejora permanente de los ingresos estimados, se van a utilizar para reducir impuestos. Es decir, reducir la carga impositiva que se cobra a empresas o a familias. Los impuestos que, por lo que vimos este año, los impuestos que en general redujeron fueron los que afectaban a los mayores ingresos. A los de mayores ingresos, los más bienes ricos. Personales. Claro. Al revés de lo que fue la restitución de impuestos a, no sé, familias de clase media, como puede ser impuesto a las ganancias y demás. En cualquiera de los dos casos, ya sea que los ingresos empeoren o mejoren en función de lo ya estimado, el nivel de gasto público va a seguir siendo bajo. Entonces, lo que hace esta regla fiscal es ir reduciendo paulatina pero sostenidamente el gasto público. O sea, el gasto público lo plancha. Después, a nivel proyecciones, se puede charlar un poco. Bueno, hablan de que el PBI, la economía argentina va a crecer al 5%. Cada gobierno, cuando hace las estimaciones para el año que viene, suelen ser estimaciones optimistas. Sí, yo me acuerdo, ¿te acordás? El más menos 10% era. ¿Te acordás? 12. Era. Más menos 12%, más menos 12% de inflación. ¿De quién era? ¿Sturze? ¿O Caputo? No, de Udujov. Estaban todos. Habían tres. Que se repiten las figuras, ¿viste? Yo me pierdo. Pero el PBI de Argentina, hoy uno de los titulares del día, de ayer en realidad, el PBI de Argentina cayó 3,4 en los primeros 6 meses del gobierno de Milei. ¿Cómo, habiendo caído 3,4, tenés la proyección de que el año que viene vas a subir un cuánto, dijiste, un 5? 5% es la proyección que ellos estiman. O sea que estarías recuperando el 3,4 que perdiste acá, o sea que la proyección... Y puede ser como un rebote. Se puede ver como un rebote de la economía. Claro. Hay que ver empujado en qué. Porque en general el crecimiento de la economía puede ser porque aumenta el consumo, porque aumenta las inversiones, porque exportaste más, porque gastaste más. Ellos no van a gastar más. Los ingresos de las familias no pareciera haber un plan de, mejorar una política de ingresos. Las inversiones, puede ser que por el lado de las inversiones no queda muy claro de que sea tan directo el crecimiento de la economía en función de las variables que estamos manejando hoy en día.
Esperemos que sea así. Pero bueno, las estimaciones de las consultoras, el promedio de las consultoras privadas dan un crecimiento del 3,5, es decir, un rebote de lo que perdimos este año. El gobierno es mucho más optimista y pretende un 5%. O por lo menos así lo deja plasmado en el presupuesto que presentó. Ajá. Por el lado de los precios, eso también es un poco no, bastante optimista, digamos. Por el lado de los precios, la inflación bajaría en los próximos meses hasta ubicarse en 2% para fin de año. Porque estimaron que la inflación de todo este año va a ser 104%. Pero al nivel que vienen los precios de que se estancaron en el 4% mensual, la inflación va a llegar al 122%. Entonces, está difícil que lleguemos a una inflación del 104 este año. Y lo que dice es que luego el año que viene va a haber inflaciones de entre 1 y 1,4%, totalizando en todo el año 18%. Este año 100, el año pasado 270. El gobierno dice que el año que viene van a ser 18% de inflación. En todo el año. Es un montón, o sea, es un montón de optimismo. Claro, es como un exceso optimista. ¿Viste cuando te levantás de buen humor y decís, uy, hermosa mañana, ¿verdad? Claro. Se levantaron, escribieron el presupuesto y quizás es un poco mucho. Las consultoras vos me decís hablan un 60, de un 38. Claro, vos decís un 60, un 40, un 50... Y te lo creo un poco más. Claro. Porque ya venimos tan apaleados con un 270%, un 120%, que decís, bueno, si me das un 70 compro, si me das un 50 compro, ahora un 18, disculpame como, que no. Claro. O sea, no estoy viviendo en un país del 18%, no recuerdo. Pasó en algún momento que tuvimos 18% anual, pero la verdad que no me acuerdo. Ellos estiman 18%, yo creo que es muy bajo en relación a lo que viene siendo hasta hoy en día y a las estimaciones que se dan para el año que viene. Lo que se estima hoy en día es un 38% anual. La gran mayoría del promedio de las consultoras que miden este tipo de cuestiones y proyectan las estimaciones de inflación dan un 38% anual. Esto es clave, digamos, poder tener un presupuesto con variables. A ver, estas proyecciones, si bien son proyecciones, obviamente puede, qué sé yo, pasa una guerra el año que viene, Dios quiera que no, pero cambia alguna variable, se abre un nuevo mercado, no sé. Se abre un portal de, no sé, uno nunca sabe qué puede pasar el año. Vienen los marcianos a comprarnos la soja, que claro. Está bajando en Chicago la soja, pero va a subir porque viene alguien a comprarla, no sabemos. Variables que desconocemos pueden pasar un montón. La pandemia fue el claro ejemplo de eso. Sí, el evento no deseado, el evento que no esperado. El cisne negro, tal cual. Exacto, que te puede ir bien o muy mal. Más allá de esos cisnes negros, que uno es imposible estimarlos de alguna manera, uno tiene que hacer una estimación más o menos acorde a la realidad para poder, justamente, de estas estimaciones sirven para después decir, che, bueno, yo voy a gastar esto, me van a ingresar esto. Si yo digo que la inflación va a ser el 18% anual, es decir que los salarios quizás crecen, ponele que al 18% anual, para que no pierdan, ponele. Bueno, si los salarios crecen al 18% anual, los salarios del sector privado pagan impuestos, por ejemplo, pagan aportes. Claro. Entonces ahí yo calculo mis ingresos. Claro. Si mi economía va a crecer con una inflación del 18%, bueno, los precios de la economía van a crecer en eso, entonces yo calculo el IVA que van a pagar esos precios. Y el IVA es esa recaudación que va a tener el Estado. Entonces, todos esos ingresos y gastos se van calculando en función de estas proyecciones. Si vos estas proyecciones las haces muy optimista, puede ser que te dé muy optimista después todos los resultados. Claro. Sí, no tenés margen para el error, porque si vos me decís, no sé, calculo, como dicen los analistas, un 38 y después tuviste un 50, bueno, pero si tuviste un 50 y eras 18, claro, quedaste muy mal. Pero bueno, otra de las cuestiones que proyecta el gobierno es el dólar a fin del año que viene. ¿Qué dice? ¿Dónde se va a ubicar el dólar, el tipo de cambio oficial? En 1.207 pesos. Hoy está en menos de 1.000. Hoy el dólar oficial está en 980. Sí. 943, 983 hoy, dólar Banco Nación. Poner un promedio de 960. Claro. Dice que va a crecer hasta llegar a diciembre de 2025. Estamos hablando de... Sí, no sabemos qué va a pasar. Sí, pero bueno, 1.207. ¿Pero qué dice el gobierno? El gobierno dice, che, bueno, yo en 2025... quiero ir sacando el cepo cambiario y unificar los dólares. Claro. Es decir, que el que hoy conocemos como dólar MEP,
uno de los dólares financieros, debería ser este mismo valor que proyectan, igual al valor oficial. ¿Dónde está ubicado hoy el dólar MEP? En 1220. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar MEP de acá a un año y 3 meses? Se va a ir a 1500. Digo, en las proyecciones de ellos, en la mente de... En la mente de ellos lo que dice el se queda igual. Se queda igual. Claro. ¿Qué precio de la economía hoy, No. de acá a 15 meses, queda igual? Hoy en día. Le estás diciendo a la gente compra dólar MEP. Es muy... compra dólar que en el MEP no sé, qué sé yo. Es muy difícil, la verdad. Estas estimaciones son... es raro. Son complejas de comprar. De que vayan a ser efectivamente así. Bueno, algunas cositas más del presupuesto y si quieren ya cerramos con tema presupuesto. El gobierno siempre estima cuáles van a ser las operaciones de toma de deuda que va a hacer para financiar obras públicas y demás. Bueno, eso se limpió casi todo. Obras de infraestructura que financiaban créditos internacionales, como por ejemplo una central nuclear, la Tucha 3, con crédito de China, directamente se limpió. Sí, el Carem ese, ¿no? No, eso es otro proyecto. Esto es una central nuclear. El Carem es un reactor nuclear. Ahí está. Después, temas del San Martín, cargas, eso se sacó todo. O sea, no se va a hacer. No, la gran no se va a pedir crédito para hacer eso, por lo tanto no creo que se haga directamente. Por lo menos no está dentro de las prioridades del gobierno. La gran mayoría de las operaciones de crédito público que se están solicitando al Congreso para que se aprueben por presupuesto y el gobierno pueda salir el año que viene a tomar estas deudas es para inversiones militares. Compras de buques, helicópteros. Un submarino quieren comprar. Un submarino, adquisición de cuestiones navales, helicópteros. Es como muy centrado en lo que es la cuestión de la defensa. No obras de infraestructura, no beneficios para provincias, porque cada obra de infraestructura estamos hablando de generación de puestos de trabajo en las provincias donde se desarrolla esa obra y demás. En fin. Y por último, bueno, los gastos tributarios, los famosos gastos tributarios, que son lo que el gobierno deja de cobrar de impuestos por deducciones especiales que hace. Los más conocidos son las del Poder Judicial, que no paga el impuesto a las ganancias. Ahí deja el gobierno de cobrar un impuesto. Y la del régimen de Tierra del Fuego. Pero hay un montón de gastos tributarios, estas cuestiones que no cobra de impuestos por deducciones especiales, que estamos hablando del 3,5% del PBI, en lo que se podría priorizar un poco también para recortar. El gobierno no lo plantea así, pero digo, es una fuente de ingresos no cobrados que potencialmente podría cobrar el Estado, pero por deducciones especiales no lo hace, en lugar de recortar en lugares como educación superior. Bueno, ya pudimos ver lo del veto a la ley de financiamiento de la educación superior y bueno, otros lugares donde este gobierno decide recortar. Vamos a volver en un ratito con Santi, con más cuestiones que tienen que ver con la economía. Y seguimos con Santi Polo porque tenemos más para hablar de la economía, de los vaivenes económicos. Ya dejamos atrás el presupuesto, que no, a mí me quedó esta cosita que me hizo mucha gracia, que Milei les dijo, tienen que recortar 60.000 millones. Los gobernadores estaban todos como diciendo, ¿qué? ¿Lo qué? Y al final no era tanto, ¿no? Era 20.000. 20.000 millones es lo que estuvieron... Pero le dijo, para asustarlo, le dijo, tomá, recortá 60.000. ¿De dónde vamos a recortar si ya no tenemos nada? Bueno, se vienen las elecciones, un año muy difícil el que viene, donde los gobernadores van a necesitar algún tipo de... Los famosos, ¿te acuerdas? Los aportes del Tesoro, que ya no se dan más. La discrecionalidad. Los ATN, los aportes del Tesoro Nacional siguen existiendo por ley. Claro, pero no le están dando a nadie. Entonces la verdad es que no lo sé. Debería buscarlo. Cortó todo. Pero lo que dicen es, el año que viene, de alguna manera las provincias algo va a haber que darle porque va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Qué más tenemos en la economía diaria? Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, va a salir lo que sería así, el índice de pobreza la semana que viene. Salió hace muy poquito el de
el que mide el Observatorio Social de la UCA. Sí, que fue lapidario. Que es el que anticipa un poco lo que sale por la EPH de INDEC. Y estamos hablando de más del 50% de pobreza en Argentina, digamos. Es tremendo. Gente que no llega con su ingreso mensual a cubrir las necesidades básicas. Y estamos hablando de un 50% donde por ahí estás vos, yo, ¿no? Vos también. O sea, somos nosotros, chicos. Porque cuando hay como un constructo ridículo de la pobreza, que es únicamente, no, esa gente está en la pobreza tal vez indigencia. Pero si vos vas a trabajar todos los días y es el 20 del mes y ya no tenés un mango y estás en rojo y tenés las tarjetas estalladas y a veces no tenés para cargarte la SUBE, sos pobre. Por ahí no te lo dijeron, para que no te asustes, pero sos pobre. Aunque trabajes. ¿Es así, Santi? Sí, es así. Bueno, el índice que tira la UCA dio 52%, que es la cifra más alta de 2004, y dentro de, digamos, el 18%, si se quiere, de los argentinos están bajo la línea de indigencia, lo cual es un número altísimo. La única comparación positiva en términos, si se quiere, si se puede poner de alguna forma, entre lo que fue del 2001 y 2002, la última gran crisis económica y política de Argentina, es que el desempleo está muy bajo en comparación. En eso de tiempo el desempleo está en torno al 20%. 1 de cada 5 argentinos directamente no tenía empleo. Exacto. O sea, buscaba y no conseguía trabajo. Claro, por eso yo te digo que es una paradoja rarísima la que estamos viviendo por esto, porque hay gente que trabaja, no es que estás desempleado, tenés por ahí 2 laburos y necesitas un tercero para no estar apretado económicamente. En ese momento, en el 2001, porque hay gente que enseguida, viste, hace la simplificación, es como el 2001. No, chicos, los que vivimos el 2001 sabemos que no es como el 2001 esto, todavía, no es como el 89, porque está lo que dice Santi, teníamos un 20% de desempleo. Entonces, a eso no hay que llegar. Tal porque cual. Con esta situación re jodida, si encima le sumás el desempleo, bueno, ya sabemos cómo termina todo. Sí, bueno, como mencioné, creo que es el 26 de septiembre, que es el dato del segundo semestre, claro, del primer semestre del jueves que viene. Jueves que viene Por ahí estás acá. El dato de... Sí, hay que ver si sale a la mañana o a la tarde. Creo que va a salir más a la tarde, pero bueno. Como la inflación que sale a las 4. Como la inflación que sale a las 4, sí. Pero bueno, veremos. Un poco, a ver, qué se ve en el mapa general. Bueno, lo que se puede ver es que este salto, si se quiere, de la pobreza, que estaba a fines del año pasado, en 2023, entre 41, 42 daba la EPH, o sea, el INDEC, y 44 y medio daba el índice que releva la UCA. Estamos pasando a un número que puede salir, digamos, el 50% de... Entonces es un salto muy, muy grande en 6 meses. Sí. Es un salto parecido a los saltos que se dieron de aumento de pobreza en 4 años de gobierno, tanto de Macri como de Alberto, digamos. Estamos hablando de 5, 6%, que está bien, hoy lo hablamos en números, pero estamos hablando de millones de personas que pasan de, si se quiere, una clase media baja, a integrar directamente, estar por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Esto habla, bueno, de la pulverización de los ingresos, de los salarios, claro, de que van corriendo muy por atrás de la inflación, de que no hay una política de ingresos clara, digamos, de recomposición del ingreso, salvo para sectores muy, muy específicos como, no sé, lo que es AUH. Pero bueno, en términos de jubilaciones ya sabemos lo que fue el veto jubilados, en términos de salarios públicos ya sabemos lo que es, claro. En términos de salario privado es una negociación que se va dando constante, claro, vos tenés algunos gremios que piden un 100% y por ahí se lo van a dar, no sé. Depende del poder de negociación. Exacto. De cada gremio, de cada rubro en particular, claro. Digamos, obviamente... imagínate que te paren los bancarios. Y sí, el sistema financiero, bueno, pero que te pare el comercio. Y bueno, que me para un día, bueno, sí, son caídas de ventas, sin duda claro. Pero es un nivel de organización mucho más bajo. Entonces,
cada sindicato tiene ese poder de negociación que se ve reflejado también en la paritaria de cada sector. Pero bueno, estamos hablando de un aumento de la pobreza considerable en tan solo 6 meses, comparable a aumentos de la pobreza de 4 años de gestión, digamos, que sin duda está mal, digamos, que te aumente la pobreza considerable en 4 años de gestión, pero que en la misma magnitud pase en 6 meses, la verdad que es un shock. Bastante preocupante. Y bueno, ¿en qué se traduce, digamos? Porque siempre lo hablamos en términos económicos, pero ¿en qué se traduce en términos políticos? Bueno, en términos políticos se venía viendo hasta hace poco, hoy lo traigo porque quizás es una novedad que vi en una encuesta de opinión pública, que en general la evaluación de la gestión de Javier Milei o de la percepción de su imagen está mejor en estos meses, en estos últimos meses, de 9 meses de gestión. No hubo esto de que la luna de miel se rompiera, por decirlo de una manera, de que pese más la imagen negativa que tiene la sociedad de él o de su gestión que la positiva. Y septiembre es el primer mes, en función de un estudio que hace la consultora de Sheila Bilker, la 3.0, en la evaluación de la gestión nacional, es el primer mes que considerablemente hay una gran diferencia entre la gente que piensa que la gestión es mala o muy mala, que la que piensa que la gestión es buena o muy buena. Estamos hablando de un 54,2% de la gente piensa que es mala o muy mala. Y un 44,2%, estamos hablando ya de una diferencia de 10 puntos. Y es la primera vez que se separan estas dos líneas, si se quiere. En general venían muy cabeza a cabeza. Claro. Yo creo que sin dudas todo lo que está pasando en términos, bueno, de lo que pasa en la diaria de la gente, de que la plata no alcanza, de que nada, sale una ley para los jubilados para recomponer 13, 14, 17 lucas, el que tampoco le va a resolver nada a ningún jubilado, pero se veta esa ley y después hacen un asado festejando que se vetó esa ley, como que yo creo que hubo algunas cuestiones que quizás quedaron muy burdas en este festejo, si se quiere, del superávit fiscal y demás, con muy poca empatía social, diría yo, que se reflejan, yo creo, en una percepción más negativa, si se quiere, de la gestión, o de esta ruptura, si se quiere, de parte del electorado que quizás sí fue con Javier Milei, o ese electorado que se considera más un indeciso, que quizás te vota en balotaje, te da cierto cheque en blanco los primeros meses, pero te empieza a pedir resultados. Creo que este mes, septiembre, o por lo menos esto es lo que muestra esta consultora, una consultora muy prestigiosa, que mide opinión pública, y bueno, fue el primer mes con un quiebre importante entre los que piensan que la gestión va mal, que los que piensan que la gestión va bien. Bueno, cuestión de tiempos. Ojalá que sepan medir un poquito más el tema de la temperatura social la próxima. La verdad que lo del asado del otro día me parece que fue un punto de quiebre. En algunos lo analizaban y decían, bueno, esto es como la foto de Alberto en el festejo de Fabián en Olivos. No sé si llega tanto, pero está por ahí. O sea, cayó mal. No hagas un asado. Vetaste la ley, no le vas a dar el aumento, no hagas un asado. Yo creo que ahí hicieron una de más. Pero bueno, sí. Sí, fue ofensivo. Santi, gracias y nos encontramos el próximo jueves. Dale, María, espero que no nos mojemos ahora a la vuelta. No, yo me quedo acá, yo ya te dije, yo de acá no me voy. De acá no me voy. De acá no me voy. De acá